La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Como siempre, el equipo de trabajo Alejandro Velandia, Jimena Charri, Alberto Ávila. En el control máster, el ingeniero de sonido Luis Daza. Vamos a iniciar con Panorama Económico Nacional y analizando algunos temas relacionados especialmente con la empresa Ecopetrol. Esta semana se realizó una rueda de prensa muy interesante en la cual, pues desde luego los directivos de esta empresa aclaran algunos puntos que algunos medios de comunicación han venido investigando sobre los problemas internos de la empresa y específicamente de su presidente Ricardo Roa frente a algunas investigaciones que han venido realizando. Específicamente por los arreglos de uno de los apartamentos que compró el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y en el cual invirtió un poco más allá de 2.300 millones de pesos solamente en los arreglos. Y palabras del presidente en esta rueda de prensa, el presidente Ricardo Roa manifestaba que realmente él ha contratado ahora a un perito para que evaluara en cuánto estaba realmente cotizado, no cotizado, sino en cuánto se ha consolidado el costo de esa reparación del apartamento que compró al norte de la ciudad de Bogotá. Y pues la pregunta que muchos medios de comunicación le realizaron al presidente de Ecopetrol es que si así maneja la empresa Ecopetrol, o sea que primero hace las obras y después va a cotizar o busca un perito para saber cuánto valen las obras que realizó en Ecopetrol, pues que realmente no se está manejando adecuadamente la empresa. Entonces, esa es una de las inquietudes básicamente. Pero escuchemos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, en esta rueda de prensa, explicándole al país cómo está la situación de la empresa y posteriormente también escucharemos a Victoria Pardo, vicepresidenta de Talento Humano, frente también a las reclamaciones que están haciendo muchos medios de comunicación que no se está cumpliendo el gobierno corporativo ni los procesos de selección de la gente para vincularse a Ecopetrol de manera transparente. O sea, que en el pasado Ecopetrol siempre ha tenido unos protocolos y unos exámenes y unas entrevistas de riguroso cumplimiento para que los perfiles en cada cargo se cumplan y no entre gente recomendada que no cumple los requisitos o no tiene la experticia técnica para ejercer en el cargo determinado o en la vacante que tiene Ecopetrol. Entonces, escuchemos inicialmente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Valorados en cerca de 53 mil millones de pesos que también han sido incautados. Estamos y se ha materializado un riesgo de pérdida de valor para el grupo de Ecopetrol en sus filiales. En Ecopetrol Brasil, desde el año 2012 hasta el 2024, pérdidas acumuladas por 1.400 millones de dólares. En la filial Ecopetrol América, pérdidas acumuladas por 1.000 millones de dólares de 2012 a 2024. Estos hechos ya han sido denunciados ante la Contraloría General de la República y estamos en la proveeduría de datos y documentos para investigar por qué se vienen acumulando estas pérdidas desde los años en que fueron tomadas las decisiones con las que hoy el grupo Ecopetrol está viéndose afectado en estos puntos y en estas cifras. Hemos denunciado ante la Fiscalía una gestión de la administración de los contratos de compra y venta de gas en el grupo Ecopetrol, según los cuales hay evidencias de compras hechas a $30 por millón de BTU y ventas hechas por montos y cantidades similares a $12 por millón de BTU. Estos hechos los hemos denunciado ante la Fiscalía. Todas estas denuncias están siendo y van a seguir siendo instauradas ante los distintos órganos de control, de los que esperamos prontas respuestas, de los que esperamos se tomen las decisiones judiciales correspondientes y de las que vamos a seguir denunciando. No es cierto que Ecopetrol esté siendo el nido de la corrupción y de la delincuencia. Todo lo contrario, estamos destapando los entramados que históricamente se han montado dentro de Ecopetrol, con afectación importante a los recursos de la gran empresa de todos los colombianos. Y segundo,
No vamos a escatimar recursos ni esfuerzo alguno en seguir denunciando y seguir develando estos actos delincuenciales que mal le hacen muchísimo a todo el país, a la nación, por supuesto al gobierno, pero en particular a los miles, a los millones de inversionistas y accionistas que han confiado en Ecopetrol. La iguana sigue creciendo y a la iguana la seguimos cuidando. Declaración del presidente de Ecopetrol con relación a las investigaciones que adelanta la empresa también por supuestos procesos de corrupción que se han venido detectando en la empresa, sobre todo en la sucursal de Brasil y en otras filiales de la empresa. Entonces, viene este contrapunteo, lo que está haciendo esta administración para investigar la corrupción y lo que medios de comunicación están investigando frente a los hechos que se están presentando en el manejo de la empresa. Pero ahora escuchemos precisamente en voz de Ricardo Roa la defensa frente a los arreglos que realizó el apartamento de su propiedad. El propósito aquí no solo es hacerle daño al gobierno del presidente Gustavo Petro, sino que tienen como propósito desestabilizar el buen momento por el que pasan los resultados económicos, operativos y de desempeño de la compañía. Yo lo expuse, muchos no lo quieren ver de esa manera, pero esa es la realidad. Les reitero, como le dije allí, que Ecopetrol sigue estando muy cerca de alcanzar su mejor tercer año operativo de la historia. Primer tema al que se han hecho muchísimas alusiones y especulaciones, la compra de mi apartamento. Yo no conozco ninguna otra historia en este país en las que se le haya cuestionado a un alto directivo, a un líder de una compañía, el haber adquirido, como yo adquirí, mi apartamento donde hoy vivo. Quiero hacer referencia a que esta decisión la tomé con mi pareja desde el mes de agosto del año 2022. Desde ahí contratamos una empresa para que nos acompañara. El 7 de septiembre hicimos una oferta por la compra de un apartamento cercano a los 3.000 millones, que tenía la diferencia con este que tenía como 1.200 millones de pesos de deuda, entonces íbamos a comprarlo con eso. Todo eso hay soportes. Hacia octubre recibimos una propuesta de mirar ese apartamento, lo miramos y adelantamos la negociación. Se registra la promesa de compraventa ante notaría, se registra el contrato de compraventa ante notaría el 7 de diciembre del año 23, y por supuesto se cuenta también con la declaración en la Oficina de Instrumentos Públicos, los recursos todos soportados, todos registrados en lo que es mi declaración de renta, en mis ingresos, todos declarados ante la DIAN, todos en una transacción absolutamente transparente, en momentos en que aún ni siquiera parecía o asomaba mi aspiración a ser el presidente de Ecopetrol, porque no lo era. En esos momentos se hablaba de que yo podría eventualmente ser el presidente de ISA. Y por eso también acudimos a Medellín a buscar a dónde ir tomando un apartamento en arriendo, y esa es la realidad. Cerrar el tema de que todos los elementos asociados a la transacción, los pagos, la promesa de compraventa, la escritura, están debidamente registradas y legalmente establecidas. Respecto a las mejoras o la, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que dicen? A la remodelación. Desde el primer día en que el señor periodista Daniel Coronel me preguntó, por favor, ¿cuánto le valieron la remodelación del apartamento? Fui claro en decirles, yo no entiendo esto como una remodelación, y eso fue por allá hace ya varios meses, no fue hace poco, hace muchos meses. Le hice saber que las actividades mediante las cuales había yo buscado unas mejoras en el apartamento, primero era sacar unas grandes cantidades de basura que habían allí, muebles, vidrios, herrajes, máquinas, un poco de basura. Esa fue la primera tarea que hicimos. La segunda fue pintar las paredes, pelar el piso,
mandar poner arriba 2 pérgolas, se llaman, son vidrios con 2 soportes, y enchapar las 8 puertas del apartamento y 3 muros incrustados, 3 muebles incrustados en la pared, y ampliar la puerta de entrada de la cocina. Esas son las mejoras por las cuales ahora la persona que las hizo está aspirando a que se le haga un reconocimiento económico a todas luces desproporcionado, a todas luces desbordado. Si yo de entrada hubiera sabido que las mejoras iban a valer más de una vez lo del apartamento, jamás habría comprado eso. Entonces, hoy que he hecho, he contratado a un perito para que haga una avalúo y una valoración de esas mejoras, y estoy a la espera de los resultados para poderle dar respuesta al señor coronel de cuánto valen las mejoras y las obras hechas por el señor Johnny Giraldo a la adecuación de mi apartamento donde hoy vivo. Decir que no hay la más mínima posibilidad de demostrar y comprobar lo que el señor está diciendo, que yo acudí, o que el señor William Vélez acudió a apalancar ni la compra, ni las mejoras, ni nada que tenga que ver con mis activos, con mis bienes, nunca en la historia de mi vida. Eso, y lo crea así, tendrá que allegar las pruebas, porque no hay manera ni comunicación alguna mediante la cual se pueda comprobar que eso es así. Eso es absolutamente falso. Ya ahora me referiré más adelante al caso del señor William Vélez y desde cuándo es mi vinculación laboral con él. Efectivamente, por allá a comienzos de 2013, siendo yo presidente. Sí. En este tema, centralmente, repito, el análisis que hacemos acá en Panorama Económico, por ser es la empresa más grande del Estado colombiano, Ecopetrol, pues que maneja interconexión eléctrica, lo de ISA, la exploración de petróleo, lo de gas, en fin. Entonces, la idea es, siendo de tanta trascendencia esta empresa, se requiere que no solamente sus directivos, sino su junta directiva, pues actúen, porque tienen representación de los accionistas, el mayoritario que es el gobierno, y los accionistas minoritarios. Y por eso básicamente se está presentando la posibilidad que esta empresa baje el precio de las acciones en la bolsa de valores, teniendo en cuenta que no ha tenido un buen manejo en los últimos años. Igualmente, con suprimir la exploración de petróleo, cualquier empresa que tiene una actividad de investigación, como los laboratorios farmacéuticos, por ejemplo, si no hacen más innovación, no generan expectativa de nuevos negocios, pues las acciones tienden a la baja. Naturalmente, el fundamental de la empresa es la producción y la innovación de nuevos farmacéuticos. Y también le pasa a una empresa como Ecopetrol, que si no tiene unas reservas de petróleo, no tiene unas reservas en gas, unas reservas en todas las actividades y sus líneas de productos, pues naturalmente el precio de las acciones también tiende a bajar en el mercado. Y si hay turbulencia en el manejo de la gobernanza, pues eso también incide en el precio de las acciones. Escuchemos a la vicepresidenta de Talento Humano, Victoria Pardo, que sustenta que evidentemente la empresa está haciendo un manejo transparente del proceso de selección del personal que se vincula a Ecopetrol. Escuchemos a la vicepresidenta de Talento Humano. Tengo incidencia no solamente en las decisiones de Ecopetrol respecto a la gestión del talento, sino también respecto de sus filiales. Soy la responsable de establecer cuáles son los lineamientos y las directrices para que en materia de talento humano las filiales puedan seguir un solo propósito empresarial, y es precisamente el del Grupo Ecopetrol. Soy también responsable de todos los procesos de selección dentro del Grupo Ecopetrol. Existe un equipo bastante profesional asignado precisamente a cumplir con absolutamente todos los criterios establecidos en las guías corporativas de selección, que no fueron creados en esta administración, sino que existen ya desde muchos años atrás, con algunas mejoras bastante radicales para garantizar el gobierno corporativo. ¿Cuáles mejoras? Como lo mencionaba el presidente Ricardo, absolutamente todos los procesos de selección de directores, de líderes, de vicepresidentes, de presidentes de empresas, de gerentes, pasa por un visto bueno preventivo y previo a la selección por la Dirección Corporativa de Cumplimiento,
Eso no lo hacíamos antes, eso se implementó desde esta administración. ¿Y con qué finalidad lo hacemos? Precisamente para que desde el gobierno corporativo garanticemos que las personas que ocupan estas posiciones no solamente demuestren que tienen capacidades para ocupar el cargo, sino también para garantizar que no tengamos ningún tipo de situación en donde muy seguramente, como las que han salido en los medios, se puedan presentar. No solamente los procesos de selección del Grupo Ecopetrol atienden las políticas y los lineamientos del grupo. Cada filial tiene su propio gobierno corporativo y tiene personales especializados en la gestión del talento humano que llevan muchos años también en el Grupo Ecopetrol y que no han cambiado. Ustedes se pueden remitir precisamente a las estructuras. Quienes ocupan las posiciones en la gestión del talento humano del Grupo Ecopetrol llevan muchos años y son personas con mucha experiencia que tienen unos muy buenos estándares y conocimientos respecto a lo que en referencia al talento humano se pueda practicar. La Guía Corporativa de Selección de Personal existe desde 2011. Se les va en su versión número 20. Eso quiere decir que muchas veces ha sido revisada siempre para incluir acciones de mejora. Repito, la última acción de mejora fue la validación de la Dirección Corporativa de Cumplimiento de todos los candidatos que vayan a ocupar cargos de dirección o liderazgo dentro del grupo. Claramente yo conozco cuáles son esos procesos de selección porque mi rol es corporativo y a través de las gerencias de las filiales garantizamos que lo que se presente en procesos de selección, los candidatos que se presenten a esos procesos de cargos de dirección cumplan absolutamente todos los criterios que cumplimiento nos ha establecido. Por ende, también tenemos un proceso de selección robusto. Todos los candidatos que van a ser parte de esos cargos de dirección y liderazgo son valorados, ya sea porque vengan de un plan de sucesión, sean candidatos internos, o porque salgamos a una búsqueda, lo hacemos a través de un headhunter o un cazatalento, o una firma especializada precisamente en esos cargos de dirección, y así lo han dicho y lo han corroborado las auditorías al proceso de selección y las auditorías frente a cualquier tipo de investigación que se presente realizada por la Dirección de Cumplimiento, que tengo que decirlo, es independiente de la administración. Igualmente, aplicamos unas pruebas bastante duras. Para entrar a Ecopetrol no es fácil. Existen unas pruebas de integridad que precisamente lo que determinan es el nivel de madurez de los candidatos a ocupar esas posiciones, pero también determinan la personalidad de una u otra manera del candidato, no solamente en términos comportamentales, sino en aspectos de honestidad e integridad. Pruebas que también son auditadas por los diferentes entes de control internos y por todos aquellos que de una u otra manera mediante derecho de petición solicitan que les hablemos de los procesos de selección. Ya les mencioné que de manera preventiva hacemos una prevalidación con el área corporativa de cumplimiento, así también lo hacen las filiales con sus áreas de cumplimiento para verificar si tienen asuntos éticos, antecedentes, si están de pronto mencionados en listas restrictivas o en fuentes abiertas, y con esto garantizamos que el gobierno corporativo no entre en declive. Fuera de eso, hacemos estudios de seguridad con una firma tercera, y ese estudio de seguridad no lo hace la jefatura de selección, ni esta vicepresidencia, ni las gerencias de talento humano de las filiales. Lo hace un tercero que lleva muchos años también en Ecopetrol, en donde valida si los candidatos tienen realmente la experiencia y las calidades y si la información suministrada por ellos es veraz. De tal manera que así también estamos blindando desde el gobierno corporativo los procesos de selección. Por último, después de haber pasado todos esos filtros previos, se hacen pruebas dependiendo del nivel del cargo y del segmento al que pertenezca, pruebas que pueden ser assessment técnicos o entrevistas de eventos conductuales o sencillamente entrevistas de perfiles directivos en donde se determina si realmente la persona cuenta con ese ADN que la organización necesita para liderar los procesos, porque en Ecopetrol el gobierno corporativo nos ha llevado a tener una cultura sólida, en donde se viven los principios, en donde se vive la cultura basada en los principios éticos y de transparencia, y así lo hemos declarado en muchas oportunidades cuando hablamos de la cultura del Grupo Ecopetrol. No quiero finalizar sin dirigirme precisamente a las declaraciones que salieron referentes
a la situación de Zenit y las que dio una persona, abro comillas, denominada Andrés, un trabajador que aparentemente llevaba muchos años en Ecopetrol y que salió de la organización. Julián Caicedo Cano no interviene en los procesos de selección de Ecopetrol, y así lo quisiera el gobierno corporativo no le permite, porque ustedes, como ya escucharon, el proceso de selección está completamente blindado ante cualquier manifestación en donde se pretenda manipulación del mismo. Tampoco es cierto que me den las instrucciones para que yo determine quién entra y quién sale de una organización. Es evidente que porque tener el rol corporativo y atendiendo a la matriz de relacionamiento de Ecopetrol con las filiales y a los procesos de selección y la guía de selección que, como les comenté, existe desde 2011, yo tengo que validar que los procesos de selección de los cargos de dirección y liderazgo se cumplan a cabalidad. Es mi responsabilidad y así se manifiesta, como ya les mencioné, en las matrices de relacionamiento. Ecopetrol es la casa matriz de un grupo empresarial que tiene directamente en Ecopetrol 10.000 trabajadores, pero en el grupo somos 20.000. Y aquí quiero finalizar la intervención mencionándoles que no es cierto que nosotros hayamos sacado todos los líderes de Ecopetrol. En lo que hace referencia a Ecopetrol S.A., hoy contamos más o menos con 1.200 líderes, de los cuales el 8% ha rotado en la organización. Y esto no quiere decir que tengamos altos indicadores de rotación. Por el contrario, para 2023 tenemos una rotación por debajo, muy por debajo, casi el 50% de la rotación que existía en las anteriores administraciones. Y esto se debe sencillamente porque precisamente en esos cargos de liderazgo y en los procesos de selección, más del 70% de las vacantes la han ocupado personal interno de Ecopetrol, a través de los programas de sucesión, a través de los programas de desarrollo y a través de los programas de liderazgo que son muy fuertes en la organización. Eso quiere decir que no es cierto, reitero, que nosotros hayamos hecho una desbandada de líderes en la organización. Cuando usted habla que tenemos 1.200 líderes y menos del 8 o 7% ha cambiado y que fuera de eso el 70% se han hecho promociones internas o progresiones o movilidades, que es a las que se hace referencia Alexander dentro del grupo, no podemos decir que es que estamos acabando con el gobierno corporativo en lo que hace referencia a los perfiles y los cargos que ocupan las personas dentro de la organización. Listo, ingeniero. Básicamente, con este informe hicimos un paneo general de lo que está haciendo la empresa Ecopetrol frente a estos hechos en materia de nombramiento de personal, en materia de transparencia de sus directivos, el presidente de Ecopetrol, investigaciones, para que pueda en un momento determinado sustentarle ante las autoridades de dónde provienen sus recursos, cómo ha hecho las transacciones y cómo, pues obviamente, ha desarrollado su actividad en la empresa, una de las empresas más grandes del país. De otro lado, es importante señalar, frente a los hechos económicos en el país, que el presidente Petro ha venido planteando que el banco JP Morgan, pues evidentemente no es una calificadora de riesgo. El banco es como cualquier entidad financiera dedicada al préstamo de sus recursos, de los ahorradores, y que pues obviamente tampoco está en el rol de ser un vigilante del manejo económico de cada uno de los países, porque no es una calificadora de riesgo. Vamos a escuchar al presidente de la República, Gustavo Petro, quien sustenta básicamente que ahí dijéramos una persecución por sus políticas y especialmente por la posición que ha asumido internacionalmente frente a la invasión de Israel a la Franja de Gaza. Escuchemos de esta forma los planteamientos del presidente de la República. Hemos acelerado hasta donde podemos, nos confluye, nos coincide el acorralamiento financiero, premeditado además. A nosotros nos pasa lo mismo de Syriza y el señor Tsipras en Grecia. Nos acorralan. Hay que decirlo, JP Morgan busca cómo bajar nuestra calificación a como dé lugar. Y lo busca por mi posición respecto a Palestina. Así castigan en el mundo la lucha por el derecho de las gentes en las civilizaciones. Y cambia la política del mundo, indudablemente. No sabemos hacia qué puertos. Pero, a pesar de ese acorralamiento presupuestal que tiene la ley de cofinanciación en el Congreso, paralizada,
que no aprueban la forma de endeudarnos para pagar la deuda que dejó Duque paralizado, que nos llevan a un default, le dicen así, default, que yo no voy a aceptar, que mantienen una parálisis para que no se financien los programas del gobierno, pues tiene como correlato que no se financia el acuerdo de paz. Y en este análisis, pues obviamente la evaluación que hacen no solamente el banco JP Morgan, sino las entidades de crédito internacionales, hacen referencia también a los ingresos del país. Como los ingresos del país han venido cayendo, el recaudo tributario, entonces, y especialmente si uno disminuye la actividad en el sector petrolero, la actividad en el transporte, todo ese encadenamiento que tienen los negocios del sector petrolero, minero, gas, y evidentemente se pueden ir sustituyendo por la reactivación del sector agrícola, pero si no es suficiente la reactivación del sector agrícola frente a lo que se deja de percibir por los ingresos petroleros o gasíferos, eso genera pues un desfase en los ingresos del país y en la actividad económica en general. Ese es básicamente el planteamiento central. El presidente plantea que el banco JP Morgan, como lo ha expresado hace unos minutos en la intervención, que básicamente esta no es una entidad que lo esté haciendo técnicamente y que le corresponda como tarea al banco ser vigilante de los países, que esa tarea la cumplen son las calificadoras de riesgo, como lo hemos expresado, y que en este caso básicamente se debe a una persecución porque el banco JP Morgan tiene muchos, en su junta directiva hay muchos socios judíos y que ellos están incidiendo para que frente a la posición que tomó el presidente de la República de condenar la invasión de Israel a Gaza y pues obviamente el genocidio que se está cumpliendo allí y había terminado las relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, pues obviamente que es una cuenta de cobro. Pero esos son los dos puntos de vista que los presentamos acá en Panorama Económico. De un lado, pues evidentemente el país sí ha caído los ingresos, eso lo ha venido sustentando en el Congreso de la República, las distintas bancadas de los partidos de oposición, y también lo reconocen inclusive algunos sectores de la bancada del gobierno, que evidentemente los recursos que está obteniendo la DIAN por impuestos han caído y eso no le permite al gobierno tener los recursos suficientes para asimilar los gastos, por ejemplo, o las asignaciones de presupuesto para la educación, para los préstamos ICETEX. Pero bien, ahí tenemos varios temas para ir analizando porque en el tema de ICETEX hay planteamientos distintos, o sea, cómo el gobierno no quiere seguir financiando préstamos para que la juventud estudie en universidades privadas y de esta manera financiarle a las universidades privadas su funcionamiento, sino que el gobierno está diciendo nosotros tenemos otra política que es financiar a la universidad pública para que los jóvenes que quieran estudiar, ahí tenemos la universidad pública para que en estas universidades desarrollen sus proyectos educativos. Pero hay muchos jóvenes que ya están en quinto, octavo semestre que no pueden cambiarse de universidad folclóricamente. Yo no puedo estar en el octavo semestre de universidad X privada y estar haciendo octavo, noveno semestre de medicina y decir, no, el otro semestre me voy para la universidad pública, porque primero tienen que homologar, transferir materias, mirar si realmente encaja los programas de uno y otra universidad. Eso no es tan fácil. Entonces, en eso también hay que ser pragmáticos, no podemos, digamos, tomar una medida tan drástica, y en eso el ministro de Educación no ha sido capaz de responder al país de manera transparente cómo va a seguir financiando a estos estudiantes que, repito, ya tienen su carrera en la mitad del camino y no pueden cambiar de entidad financiera que les está prestando la plata, que es el ICETEX en este caso. Entonces se requiere un presupuesto cerca de 1.200.000 millones de pesos para financiar a estos jóvenes que ya tienen compromisos con las universidades. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico. ¿Y cómo iniciamos cómo iniciamos este día y además el cierre de la semana en los campos de los indicadores económicos que son tan importantes? Porque estamos cerrando semana, el dólar con una tendencia al alza un poco, y cómo estamos en los otros indicadores. Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes de Panorama Económico, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, ingeniero Luis Daza y doctor José Gregorio Hernández Galindo. Miramos precisamente en Panorama Nacional que vemos al dólar, que venía en un rally muy fuerte de subida, venía también unos días bajando, pero recordemos que viene en una tendencia al alza. Hoy cierran los 4.419 pesos por cada dólar. Con respecto a lo que decía el presidente Petro, la verdad yo cuestionaba mucho, y obviamente esto no tiene nada que ver con lo personal, sino con lo técnico, pues que el presidente Gustavo Petro es economista, pero no sé, dicen que fue uno de los mejores economistas del externado,
bueno, fue uno de los buenos en su clase, pero me parece que él es más ideólogo y poeta que economista. ¿Por qué lo digo? Porque es que obviamente las calificadoras internacionales degradan a algo, a una empresa, a un país o a cierto sector de la economía, no es por lo que diga o no digan los medios, es por los resultados económicos que tiene el país. Lo decía, por la hoja de balance. Si Colombia viene cayendo en el recaudo de impuestos, esto por el descenso en los sectores de la economía, por descenso en ventas, por descenso en producción, pues eso no tiene nada que ver con lo ideólogo. Eso precisamente está mostrando es el termómetro, la radiografía de los sectores de la economía en el país que están en deterioro. No por nada, pues muchos colombianos, dicen los datos, la estadística, que más de 1.000 colombianos están saliendo del país para no volver, porque están buscando un mejor futuro, porque ven que en Colombia, con los temas de inflación, con los temas de oportunidades, pues no hay muchas oportunidades y no hay horizontes de verdad que ayuden al desarrollo. Hablábamos, por ejemplo, el tema de los impuestos. Si Colombia quiere ser atractivo y competitivo a nivel internacional, tiene que atraer mucha inversión, tiene que dejar de castigar todo lo que son las inversiones, las rentas, la generación de capital, todo lo que tiene que ver con inversiones en los diferentes activos que, por ejemplo, se transan en la bolsa, que son empresas, monedas, commodities, materias primas, ciertos activos que son estratégicos y que pueden ayudar a la gente también a generar un valor. Generar incentivo a la producción con impuestos muy bajos o nulos en sectores, por ejemplo, críticos. El sector de la agricultura es muy importante, pero tiene que tener un valor agregado, porque nosotros simplemente vendiendo materia prima en bruto, pues tampoco vamos a salir de la pobreza. De la pobreza se sale precisamente es cuando se tiene un elemento, un servicio, donde se le genera un valor agregado tan alto que eso genera un margen de intermediación muy alto. Eso es lo que permite generar una economía de alto valor. Y eso permite generar empleo, permite generar gasto, a la vez también impuestos. Es muy importante y en esta reunión del G20, pues es importante que todos se sienten, una posición me parece muy importante la que tuvo Javier Milei, de sentarse hasta con sus contradictores, pero haciendo negocios a nivel económico, haciendo intercambio, que me parece interesante esto con el caso de China, con el caso de Brasil, que por ejemplo es uno de los actores importantes junto con Argentina a nivel global del sector alimentos. Javier Milei estuvo muy de acuerdo con ese pacto alimentario mundial, pero también que es muy importante controlar los estados, esto que lo que tiene que ver con los estados burocráticos que generan mucho gasto. Javier Milei precisamente está imponiendo una corrección al Estado, quitando muchos ministerios, mucha burocracia, bajando los sueldos, quitando pensiones de ciertos funcionarios. Lo veíamos, por ejemplo, con el caso de la expresidenta Kirchner, creo que le quitó una de las pensiones, y él precisamente está dándose un ejemplo de cómo manejar un Estado eficiente con el tema de gastos y costos. Miramos un activo muy importante, recordábamos, hablando algo que decía Luis Alberto, que el presidente Petro se la pasa atacando el sector de generación de valor que más le da dinero al país, como el sector carbón, gas y petróleo, el sector energético. Esto para resumirlo en los tres, porque el sector energía, pues la canasta es muy amplia, están las energías limpias, eólicas, biocombustibles, energías a través de la basura, energías a través del viento, del sol, del petróleo, de los derivados del petróleo, del gas, del carbón. Recordemos que el carbón térmico es uno de los grandes precursores de las termoeléctricas, es muy interesante, sirve también para los hornos. Estamos mirando, por ejemplo, el activo más importante del país, hoy cierra su acción en los 1.800 pesos, que es Ecopetrol. Recordemos que había llegado a bajar por debajo de los 1.800 y esto fue uno de los activos que degradó también JP Morgan, pero no lo degradó porque le guste o no le guste Petro, sino porque no le gusta el manejo que están teniendo con esta empresa, con esta compañía, pero sobre todo por los números que están en rojo, están en decrecimiento, son negativos y la perspectiva no es positiva porque Ecopetrol, en cambio de estar aumentando reservas en petróleo y gas, pues lo que viene es teniendo una proyección hacia la baja. Entonces esto es importante mirarlo, son reservas estratégicas del país. Recordemos que el sector de los hidrocarburos no solo es energía, sino también derivados para muchas industrias. Recordamos, cerramos 1.800 pesos, acción Ecopetrol. Sí, a nivel nacional vamos cerrando con un bloque importante en materia económica de las empresas. El grupo de Jaime Gilinski
pues ha sido multado en el Reino Unido. Básicamente, la autoridad ha establecido que pues, ha manejado recursos muy grandes por cerca de transacciones por un valor de más de 652.000 millones en relación con los riesgos de lavado de activos, eso entre el 2016 y el 2020. Y le ha establecido una multa a este grupo, a Gilinski, con este banco allá por 16 millones de libras esterlinas. Entonces, realmente esta es una referencia importante, o sea, no ninguna persona ni empresa puede estar por encima de la ley. Eso es interesantísimo ese tema y esa referencia, porque obviamente Gilinski es muy importante en Colombia y todo, pero esta semana se conoció pues esta noticia que es global y que afecta de alguna manera uno de sus bancos allá, al banco Metrobank, que tiene Jaime Gilinski, y por estos hechos, repito, de lavado de activos, pues le han sacado una pequeña multa de 16 millones de libras esterlinas. Profesor Alejandro, ¿cómo le parece? No, pues muy grave porque pues mal contado 16 millones de libras esterlinas viene dando como 20 millones de dólares. Y pues 20 millones de dólares al momento pues son como casi 90.000 millones de pesos, ¿no? Entonces es una cifra interesante, grande, afecta a la hoja de balance del grupo. Pero obviamente me parece que los que son los abogados tributarios y los contadores son los que tienen una responsabilidad acá en esto también, ¿no? Porque muchos de los empresarios confían en estos profesionales para que articulen muy bien los movimientos de los dineros, pero como lo dice Luis Alberto, y eso que Inglaterra, lo que es el Reino Unido, trata de ser muy amable con los financieros, ¿no? Porque recordemos que pues gran parte de la fuerza del poder que todavía tiene el Reino Unido es el sector financiero. Recordemos que la City es uno de los sectores más importantes. La City es un sector que queda dentro de Londres, que es la ciudad financiera, que es donde se manejan gran parte de los activos más importantes también del planeta. Recordábamos y mirábamos estos días, no sé si Luis Alberto se acuerda, había un banco muy poderoso que últimamente ha descendido mucho, que es el HSBC, lo que es el HSBC, que es el Hong Kong Shanghai Banking Corporation, que era uno de los bancos más grandes del mundo. Desde la crisis del 2008 ha venido bajando mucho. Eso era uno de los actores muy importantes que participaba, era uno de los actores importantes en Europa, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Asia. El Barclays también, que es muy importante. Mucha de la banca, mucho de los negocios, se puede decir que gran parte, una pequeña competencia se le está haciendo por parte de Suiza, porque también tratan de ser muy amables con los financieros, con los capitales, pero lo que se ve a futuro y lo que se ve en buen desarrollo es Medio Oriente. No sé si han visto el desarrollo que está teniendo Arabia Saudita, están teniendo mucha inversión, están copiándose del modelo, pero a gran escala lo están haciendo, del modelo de Emiratos Árabes Unidos. Están invirtiendo en deportes, en infraestructuras, en energías renovables, están invirtiendo en maquinaria, en innovación, en desarrollo, están invirtiendo hasta en inteligencia artificial. También están generando infraestructura hotelera, van a volver de Arabia Saudita, pues un eje muy importante. Recordemos que ya hay unos países muy fuertes, que es Qatar, que es gran productor de gas, petróleo, más que todo gas, uno de los actores más importantes por exportación. Miramos el tema de Emiratos Árabes Unidos, que hoy en día es un puente comercial. También sigue desarrollando mucho el tema de petróleo y gas. Arabia Saudita, recordemos que es el más exportador de gas, de petróleo a nivel global. Miramos también el caso de Kuwait, miramos el caso de Irak, miramos el caso de Irán. Entonces esta zona puede volverse muy rica, más rica de lo que es, y un eje central en el mundo si estos países logran funcionar al unísono, porque saben que el dinero bien invertido de la energía en los sectores de la economía, pues lo puede llevar a un buen puerto, ¿no? Este es el caso que ha, precisamente como lo comentaba, generado Emiratos Árabes. Y otro de los países que mirábamos también de moda, que muchos lo están siguiendo, miramos que la administración de Estados Unidos, la administración Trump, está tratando de seguir la moda de países como Irlanda, Singapur, que son muy competitivos con los impuestos, quiere bajarlos al 15%. Obviamente esto haría que Estados Unidos vuelva a entrar a esa fuerza y sea una potencia industrial que lo hizo llegar al primer lugar. Recordábamos que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra, llegó a tener el 50% del Producto Interno Bruto global. Entonces, para nosotros y Sudamérica y estos países que están en el G20, nosotros tenemos que hacer gran parte de la tarea que está haciendo Javier Milei, que es hacer un Estado pequeño, hacer un Estado eficiente, libre de corrupción en lo posible,
y también generar desarrollo a través de bajos impuestos. Y los activos que teníamos o que tenemos todavía estratégicos porque no se han perdido, pero que tenemos que cuidarlos mucho como Ecopetrol. Recordemos que Ecopetrol es la compañía que más genera ingresos en Colombia, pero por lejos. La segunda empresa que le sigue en Colombia, que es la EPM, no alcanza ni a la tercera parte de los ingresos de los que tiene Ecopetrol. Entonces es importante cuidar estos activos y lo que decía, si Colombia aprovecha toda esa potencia energética que tiene a través del carbón, creando termoeléctricas de alta tecnología con buena eficiencia a nivel ambiental, pues nosotros podemos ser grandes exportadores. La última semana veíamos que Colombia reinició otra vez las exportaciones de energía a Ecuador. Nosotros tenemos mucho potencial para poder ser un actor estratégico en la energía a nivel América y también esto nos generaría muchos ingresos. Entonces, por eso es importante salirnos un poco de la ideología, mirar los indicadores económicos y fortalecer precisamente esos indicadores. Que tenemos riqueza, lo que tenemos es que saber administrar. Sí, esta semana se aprobó un proyecto muy importante que es el de la reforma al Sistema General de Participación. Eso tiene una sigla que se llama SGP. Y ese sistema básicamente en este momento está para algunos analistas en el 31% de los ingresos corrientes y se propone que se eleve al 39%. Otros centros de investigación plantean que está un poco menos la actual distribución de los recursos nacionales, cómo los distribuye el gobierno nacional para las entidades regionales. Se aprobó en la Cámara de Representantes casi por unanimidad en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, pero realmente los centros de investigación, analistas, economistas de distintas tendencias han venido planteando el riesgo fiscal que representa incrementar los recursos a las regiones si no se incrementan los recursos en general del país. O sea, si no hay mayor recaudo, si distribuimos la pobreza, pues obviamente la nación se va a quedar desfinanciada y puede generar un problema fiscal de mediano y largo plazo, según plantea la Comisión de Regulación, que es básicamente que tiene que ver con el déficit y la regla fiscal, el déficit fiscal. De tal manera que esto ya pasó por el Senado de la República, ya fue aprobado allí, pasa a la Cámara y la próxima semana pasará a plenaria a la Cámara. Se puede constituir o se puede ya contar con un acto de reforma a la Constitución. Este es un acto legislativo que permite precisamente gradualmente que se entreguen más recursos a la nación y así arranca en el año 2027. Pero eso para algunos analistas representaría por lo menos unas 11 reformas tributarias para poder recaudar los recursos que se necesitan adicionarle a las regiones en el país. Y eso, pues repito, no es tan fácil desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, por eso ha generado realmente cierta tensión a nivel de los mercados internacionales de cómo va a manejar hacia el futuro las finanzas el país. Ahora bien, depende cómo el siguiente gobierno, porque como esto quedó gradual, y otro tema que quedó también en la discusión pendiente es el tema de las competencias, o sea, cómo se va a manejar, a qué sectores se van y cómo se van a manejar esas transferencias, ese sistema de participación. Esos recursos van para educación, para salud, para propósito general y pues obviamente todo lo que tiene que ver con infraestructura. Se está planteando que también se adicione para el tema ambiental, que es un tema transversal y que se necesitan muchos recursos para que las regiones de Colombia puedan, dijéramos, mitigar el cambio climático y fortalecer su infraestructura para poder, dijéramos, asimilar con mejores condiciones físicas de infraestructura este problema del cambio climático. Entonces, esta es una discusión muy fuerte. Esperamos después que la Corte Constitucional pues dé su veredicto jurídico si realmente se cumplió, si es constitucional esta reforma que se acaba de aprobar en la Cámara de Representantes y que pasa a plenaria, repito, una vez salga a la plenaria, se convierte en ley de la República. Entonces, ese es un tema supremamente importante porque hace referencia a las finanzas del país. Obviamente, los representantes de las regiones, los parlamentarios que también vienen de las regiones, pues ellos han estado aprobando eso por encima de cualquier tendencia política. Uno en estos debates podía verificar que parlamentarios de distintas tendencias, del gobierno, de la oposición, todos estuvieron de acuerdo, porque además se aproximan las próximas elecciones y van a ir los parlamentarios del Centro Democrático, del Pacto Histórico, todos a decir que ellos defendieron las regiones y consiguieron llevar más recursos a las regiones. Entonces, por eso tienen garantizada su reelección en el Congreso. Sí, es un cálculo político de todos los sectores. Ahí no se excluye a nadie, Alejandro. Lo aprobaron tanto partidos del gobierno, Pacto Histórico, Centro Democrático, Cambio Radical, todos los partidos. O sea, no pueden decir, este es un proyecto estrictamente de un sector o de otro. Ahí todos
hicieron convergencia para apoyar este proyecto, Alejandro. Sí, muchas veces lo importante es que hagan convergencia en el tema de desarrollo país, porque pues obviamente repartir cosas es muy fácil, pero cuidar la economía del país es algo de juicio, es estructural y es vital, porque el país si quiere incrementar el gasto, pues le toca ser más juicioso en generar más dinero, generar más ganancias, porque es que a través de los dineros sobrantes, que son las utilidades, es que se puede cobrar impuestos, ¿no? Porque obviamente si muchos sectores están deprimidos, si la economía no dispara, pues de dónde se va a sacar dinero, y endeudarse más, pues cuando no se produce es más complejo, complicado, y con un dólar tan disparado como el que tenemos, porque recordemos que la mayoría de la deuda que tenemos está en dólares, pues obviamente se nos incrementa y esto puede llegar a inviabilidad económica y puede destrozar las finanzas del país y llegar precisamente a un camino de no retorno y a una crisis como la que se quiere, como la que estaba nombrando el presidente Gustavo Petro, no como crisis sino como país, que tuvo una crisis muy fuerte que es Grecia, que precisamente fue a estar en ese estado por un mal manejo administrativo, un mal manejo político, un mal desarrollo como país, el nivel de la deuda pues obviamente desproporcionado. Entonces obviamente lo que nos toca mirar es una viabilidad, unas cuentas que se ajusten y que no asfixien el sector de la producción y el sector del bienestar, porque no solo los impuestos que se le ponen al productor y a los inversionistas, sino los impuestos también al consumo. Y en un país como Colombia, que todavía tiene mucha pobreza, Escuchamos y en un país que todavía tiene pues mucha pobreza, pues es complicado. Entonces yo pienso que toca es que generar las condiciones, apretar un poco el cinturón en los gastos que no son necesarios y también crear las condiciones para que la gente pueda generar negocios, pueda invertir, podamos exportar y podamos ser competitivos en tema de gastos y costos. Miramos el tema de materias primas que es tan importante para nosotros. Miramos las materias primas refugio, las dos más importantes como el oro. Hoy cierra en los $2.708, sube el 1.27%, siguen refugiándose en esta materia prima. Esto es lo que tiene que ver, muchos dicen, bancos centrales por lo que está sucediendo en la guerra de Rusia-Ucrania. En el caso de la plata, $31.29. Materia prima vital para Colombia, el crudo en sus referencias WTI y Brent, cierra el WTI en $71 con 18 centavos, sube el 1.53%, y en el caso del Brent en 75 con 6 centavos. Alejandro, ¿cómo le parece que los diplomáticos del mundo que se reunieron en este evento de los países asiáticos en la PEC realmente están preocupados porque dicen que la llegada del presidente Trump pues cambia mucho la política exterior de Estados Unidos? Ya no va a ser una política de libre comercio, va a ser una política proteccionista, de subir aranceles, que es imprevisto pues sus decisiones, que no se tiene consenso con la OTAN, no se tiene consenso con Naciones Unidas, no se tiene acuerdos con la Organización Mundial del Comercio Exterior. Entonces, realmente los países asiáticos, toda esta zona, están bastante preocupados. Dicen, ¿qué va a pasar con la política exterior de los Estados Unidos? Porque no hay certidumbre, ¿eh? Y dicen pues, que están respirando profundo porque realmente pueden haber muchas sorpresas. De acuerdo. Y esa inestabilidad en estos países del Asia-Pacífico, pues hay una tensión muy grande de qué puede pasar. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista? Sí, algo muy importante ahí, que hay trampa que le estaban haciendo Estados Unidos y eso lo veníamos hablando. El caso de China hace temas de dumping. El tema de China es que ellos muchas veces subsidian a empresas así estén a pérdida para poder entrar al mercado de Estados Unidos. Esto o a través de México o directamente. Pero otra cosa que sucedía es que Estados Unidos, desde la administración Trump, le dijo a China, ¿ustedes por qué no dejan entrar muchas empresas de muchos sectores de la economía? Porque los chinos sí son muy celosos con eso, en el caso de los europeos. Los alemanes no dejaban entrar ciertas marcas o ciertos automóviles del mercado norteamericano. Entonces lo que está haciendo Trump no es cerrando el comercio, sino reequilibrando la balanza y haciéndolo equitativo, diciéndoles, si ustedes quieren vender carros acá, nos dejan vender carros allá. Si ustedes quieren que nosotros les compremos ciertas materias primas, ustedes nos compran ciertas materias primas, como pasó con China. Entonces es muy importante un mercado equilibrado y las relaciones bilaterales deben de ser un gane-gane. Ese tema salió muy de los Estados Unidos y es muy importante. ¿Por qué?
porque en el caso de la OTAN, los que no están cumpliendo con el pacto de la Unión en los aportes, pues son ciertos países europeos que no están aportando parte de su PIB a lo que tiene que ver con los volúmenes de armas y de ejército, precisamente para proteger ciertas zonas. Si nosotros vamos a mirar el mapa de los Estados Unidos con sus bases militares, pues el gasto de Estados Unidos y el mantenimiento es elevado, porque tiene bases por toda Europa, tiene bases por Asia, tiene bases por toda América, tiene bases en África. Entonces obviamente el mantenimiento de ese ejército cuesta mucho dinero, y lo que dice también Trump tiene toda la razón, porque ese dinero lo pagan los impuestos los norteamericanos, y dicen, si ustedes quieren que los protejamos también, pues ustedes también tienen que pagar parte de esa protección. Y me parece que es lógico, es viable, y Estados Unidos lo decía, si vamos a mirar los indicadores, balanza comercial deficitaria desde mediados de la década de los 80 para Estados Unidos, si no es porque tienen el dólar, pues la economía de Estados Unidos no sale adelante, porque pues un país que lleva 40 años en déficit comercial, pues es complejo. Y como vienen muchos países, esto como el BRICS, queriendo montarle la competencia al dólar, queriendo sacar una moneda alterna, pues obviamente está empezando a mover placas tectónicas, está preocupando mucho a los Estados Unidos y a la viabilidad económica, sobre todo a su deuda. Miramos que la deuda más elevada del mundo, por lejos, es la de Estados Unidos. Estamos mirando que la deuda de Estados Unidos está fluctuando entre el 125 y 130% de su Producto Interno Bruto. Entonces, por eso es tan importante generar comercio tan complementario, pero también generar una cosa que era lógica, que muchas de las empresas se fueron de Estados Unidos a producir a Asia, más que todo, y algunos países de Oriente, fue precisamente por los costos en los impuestos. Entonces él dijo, arreglemos esto, pues cobremos también menos impuestos acá y otra vez generemos una sobreproducción. Entonces por eso es importante las cadenas de valor, lo comentaba la otra vez. General Motors llegó a ser una de las empresas más importantes del mundo. Esto vendían automóviles, lo pasó Toyota, que es de Japón, lo pasó la Volkswagen, que es de Alemania. Ya lo que es General Motors y la Ford están por debajo de las 20 empresas que más generan ingresos en el mundo. Lo que es la Volkswagen, la Toyota, que es de Alemania y de Japón, están ocupando entre el lugar 10 y el 20 del mundo. Entonces, obviamente, si Estados Unidos no recompone esto, pues obviamente va a sufrir. Y mire lo que le ha pasado a los imperios. La otra vez hablábamos con Luis Alberto, el caso del Reino Unido. ¿Cómo es posible después de que llegó a ser la primera potencia mundial hoy estén de sextos? Después de India. India viene creciendo con mucha fuerza, ya lo pasó, y obviamente se pronostica que India esté en el segundo o tercer lugar, llegando al año 2050. Indonesia dicen que puede estar de tercero o cuarto. Entonces, por eso es tan importante, y hay algo que es muy bueno, que es muy importante, que Estados Unidos pues queda en nuestro hemisferio, nosotros somos unos socios muy importantes. Si nos anclamos igual que México, porque recordemos que México ya es el primer socio comercial de Estados Unidos, pasó a China, pues obviamente empezamos a hacer sectores muy importantes. Y si Latinoamérica se vuelve la Asia que fue para Estados Unidos en el tema de desarrollar países como Taiwán, como Corea, como Singapur, como China, como Vietnam y como otros países, pues Latinoamérica es la que va a crecer. Por eso nos conviene ser unidos como eje en este hemisferio para poder desarrollar este continente, pues que tiene su socio, que es Estados Unidos, que está pues dentro del mismo continente y que podemos generar mucho valor, porque recordemos que, por ejemplo, Sudamérica tiene mucha biodiversidad, produce muchos alimentos, tenemos el pulmón del mundo, que es el futuro. Entonces tenemos muchas cosas positivas, pero por eso tenemos que anclar unas buenas políticas, unas buenas sociedades, abrirnos un poco y ser competitivos en eficiencias. Esto nos lo está mostrando precisamente Javier Milei. Ojalá muchos presidentes tomen esa tendencia y generemos valor y desarrollo. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Máster de Ingeniero Sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana acá en La Voz del Derecho. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.